Hola. Señor, personalmente creo que tú formaste la Biblia, inspiraste a hombres para escribir y creo que la Biblia es entendible. Creo que no hay que esforzarse tanto para llegar a la interpretación correcta, pero lo que pasa es que nosotros somos malos y a veces queremos encontrar un Dios que se amolde a lo que somos nosotros. Pero ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a tener humildad para aceptarla también y aceptar lo que dice tu verdad. Por eso ilumínanos hoy, trae vida, trae salvación, trae entendimiento, danos luz y ayúdame a mí. Te lo pido en nombre de Cristo, amén. Hermanos, no sé si recuerdan un poco el último estudio que dimos. Sabes que estamos empezando un estudio acerca de la doctrina de la gracia, doctrinas reformadas, que es algo que nos distingue como iglesia reformada, ¿cierto? De que somos calvinistas. Les pregunté de quiénes se consideraban calvinistas. Unos saben algo acerca del calvinismo, otros no saben mucho acerca del calvinismo, pero ahí estamos empezando. Si recuerdan algo de lo que se tocó la vez pasada, y decirles también que esto es un estudio, se puede intervenir y si tienen una pregunta y no puede ser aclarada, más adelante se puede aclarar. Si hay un hermano que tenga la respuesta también la puede dar. Esto es un estudio, hermano, porque sé que estas doctrinas son un poco complicadas y difíciles de entender, ¿cierto? Entonces, mira, les doy un resumen de lo que se habló la semana pasada, en el estudio pasado, y es de dónde salieron las doctrinas calvinistas o doctrina de la gracia, o doctrinas clave. Tienen muchos nombres. Le dije que en 1610 muere un maestro holandés que se llamaba Jacobo Arminio, y él deja sus enseñanzas a sus estudiantes. Sus estudiantes reciben el nombre de remonstrantes o arminianos. Ellos formulan 5 puntos para presentarlo al Estado, y esos 5 puntos iban en contra de lo que creía la iglesia en ese momento, la iglesia europea, que eran doctrinas reformadas. Ellos abrazaban las confesiones de Bélgica y las confesiones de Heidelberg, que eran confesiones calvinistas, ¿cierto? Entonces ellos crean esos 5 puntos para ir en contra de esas doctrinas. Esos 5 puntos que ellos crearon fueron estos. Ellos dijeron que el primer punto, había un libre albedrío, que es el tema que vamos a tocar hoy, y que el hombre tenía la capacidad humana de poder escoger entre el bien y el mal. Ese fue el primer punto que ellos plantearon. El segundo punto fue la elección condicional. El tercer punto fue la redención universal o expiación general. El cuarto punto que ellos plantearon fue la obra del Espíritu Santo en la regeneración está limitada por la voluntad humana. O sea, Dios no puede hacer nada si el hombre no acepta. El quinto punto y por último, la caída de la gracia. El hombre puede perder la salvación. Ellos llevaron estos 5 puntos al Estado, se reunieron en Dort, una ciudad de Holanda, en 1618, y trataron de evaluar estas doctrinas a la luz de la Escritura. De allí es que sale el canon de Dort o sínodo de Dort. El sínodo de Dort sostuvo 154 sesiones durante un periodo de 7 meses, o sea, fue una asamblea que duró bastante tiempo. Pero al final no se pudo encontrar ninguna base sobre el cual reconciliar estos puntos con lo expuesto en la palabra. O sea, no tuvieron base bíblica para afirmar que lo que ellos estaban diciendo era de inspiración. Entonces, el sínodo de Dort formuló sus 5 puntos calvinistas para ir en contra de los 5 puntos arminianos. Estos 5 puntos calvinistas, que es lo que cree la iglesia reformada, se le da el nombre de tulip, que es un acróstico en inglés, y se le da el nombre de tulip porque la flor holandesa es el tulipán. El tulip, sus primeras letras, la T, que significa depravación total, la U, como es en inglés, significa expiación, elección incondicional, la L significa expiación limitada, la I significa llamamiento eficaz, llamamiento irresistible, y por último tenemos la P, que significa perseverancia de los santos. Los santos no pueden caer de la gracia. También le hablamos de que era necesario antes de empezar y que teníamos que tener una idea de la caída. ¿También recuerdan eso? ¿Cierto? Que teníamos que tener una idea acerca de la caída. Le mencioné 3 ideas de la caída que son bastante comunes hoy día. Una es que muchos creen que hay una caída que es mítica,
que dicen que los 3 primeros capítulos del Génesis es un mito, que no puede existir una serpiente que habla, que por las cosas que se presentan allí dicen que es un mito. Les mostré que no puede ser un mito, sino que lo que sucedió allí fue realmente. Fueron hechos históricos, lo que aparece en el Génesis, en los 3 primeros capítulos del Génesis. Esa es una idea de los primeros capítulos del Génesis. También les dije que había una idea realista. ¿Esta idea en qué consistía? En que ellos decían que Adán no pecó por nosotros, sino que Adán pecó con nosotros, que había una preexistencia de cada uno de nosotros allí en el Edén. Entonces Adán cometió el pecado, pero nosotros también estábamos allí, y es por eso que nosotros fuimos salpicados. También le di varios argumentos de por qué no es bíblico eso. Y por último, la idea federal de la caída, que es la que cree la Iglesia Reformada. ¿Cuál es la idea federal de la caída? Es que Adán fue nuestro representante. Adán pecó por nosotros, y las consecuencias que tuvo Adán las tenemos nosotros hoy día. Por eso es que estamos en un mundo caído. Y los argumentos a favor son muchísimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, nos enfermamos, hay muerte y la universalidad del pecado, todos pecamos. Entonces, al parecer nos parece bastante justo decir que ¿cómo es posible que Adán haya pecado y que nosotros tengamos consecuencias por lo que él hizo? Entonces le di varios argumentos para que pudiéramos entender otro punto de vista que es justo. Porque le dije, si ustedes estuvieran en el Edén, ¿habría una garantía de que no fueran pecados? Ciertamente no. Y si ustedes fueran escogidos su representante, tampoco hubiera una garantía de que fueran escogidos el mejor. Que teníamos que aceptar que Dios colocó un representante y colocó el mejor representante. ¿Por qué? Primero, Dios es inmutable y no se equivoca. Y Dios iba a escoger el mejor representante mucho más que nosotros, ¿cierto? Porque Dios es perfecto y es santo. Entonces nosotros no hay un argumento para decir, fuéramos escogidos nuestro representante, o mejor no fuera puesto a nosotros. No, es totalmente lo contrario. Estamos bien representados. Adán fue nuestro mejor representante y no hubiera una persona mejor. Primero, Dios no se equivoca. ¿Ya? También es bueno entender de que si tú no quieres aceptar que por culpa de Adán tú traes el pecado original, entonces, porque tú dices, no es justo que lo que él haya hecho me salpique a mí, pero sí puede ser justo porque para salvarte necesitas que tus pecados sean cargados sobre Cristo. Y es lo mismo. Adán te salpicó a ti, y lo bueno es que tus pecados pueden ser cargados sobre Cristo, que eso se conoce como la doble imputación. Eso también es una doctrina. Leamos Romanos 5:12, o lo leo yo, no lo busquen, yo lo leo, lo tengo acá. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se puede entender ahí a través de ese versículo que Adán era nuestro representante, y por Adán entró la muerte y por Adán entró el pecado, ¿cierto? O sea, por Adán todos pecamos. También le hablé acerca del pecado original, ¿cierto? ¿Qué era el pecado original? El pecado original no fue el primer pecado, sino consecuencia del primer pecado. El primer pecado lo cometió Adán, y después del primer pecado está la consecuencia. Ese es el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? El que traemos cada uno de nosotros. Y es algo que viene con nosotros. Y les comenté que aún los niños que todavía no tienen una conciencia para discernir entre el bien y el mal, vienen con ese pecado. ¿Por qué? Porque los niños también mueren. Entonces están bajo una caída también ellos mismos, ¿cierto? Y también le dije que un argumento acerca del pecado original es, os vuelvo a repetir, la universalidad del pecado. Todos pecamos. No hay nadie que no peque. Todos estamos en pecado. Entonces se representa que existe un pecado original. Ese es un resumen de lo que fue el estudio pasado, y vamos a hablar del primer punto arminiano. Es un punto bastante polémico entre las iglesias. Y es el libre albedrío. ¿Existe o no existe el libre albedrío? ¿Puede el hombre realmente escoger entre el bien y el mal? Ahí vamos a ir desarrollando todo eso. ¿Qué es lo primero? Vamos a entender o vamos a dar un concepto acerca del libre albedrío. ¿Qué es lo que significa el libre albedrío? La palabra albedrío albedrío significa voluntad. Y la palabra libre no es tan difícil de definir, solamente significa que no eres esclavo a nadie.
El hombre tiene una libertad libre. Eso es lo que significa el libre albedrío. Pero hay algo bastante particular en la definición del libre albedrío. Le voy a mencionar dos definiciones. La primera es esta. Dice que el libre albedrío es neutral. Esta palabra se usa muchísimo para definir. Y el hombre está en un terreno donde él solo delibera y sin ninguna influencia él decide hacer lo que quiera hacer. ¿Qué significa? El hombre está en un terreno, hermano, y al momento de tomar las decisiones no hay nada a cual esté inclinado, sino que él está neutro y no hay nada que lo pueda influir entre escoger el bien o escoger el mal. Por eso esa palabra neutral es bastante que esté en su mente para poder definir lo que es libre albedrío. Otra definición dice esto: es la capacidad de hacer elecciones sin ningún prejuicio, inclinación o disposiciones previas. Para que la voluntad sea libre, debe actuar desde una posición de neutralidad. Vuelve este concepto a mencionar la palabra neutralidad, pero ¿qué dice? Que no debe haber, para escoger, no debe haber prejuicios, ni inclinaciones, ni disposiciones previas. Que las elecciones tienen que ser espontáneas y tienen que surgir porque sí. ¿Por qué? Porque si tú escoges con una premeditación, significa que esa premeditación está sujeta a algo, y si está sujeta a algo no es libre, sino que es esclava. Si pueden entender, para ser libre tiene que ser virgen antes de tomar una decisión y que no haya una influencia antes. Porque si hay una influencia antes, significa que lo que tú vayas a escoger está sujeta a algo, y si está sujeta a algo, termina siendo un esclavo. Si pueden entender eso, para ser libre tiene que ser, antes de escoger o antes de tomar una decisión, antes de elegir, tiene que ser neutra o virgen, no hay una influencia atrás. Vuelvo a repetir el concepto: es la capacidad de hacer elecciones sin ningún prejuicio, inclinación o disposiciones previas. Para que la voluntad sea libre, debe actuar desde una posición de neutralidad. Por eso es el libre albedrío. El hombre se le presenta el bien y el mal, no hay una influencia atrás, sino que el momento de tomar la decisión es espontáneo y surge porque sí. Esa es la definición del libre albedrío. Nada más dándole ese concepto, que es universal este concepto y que muchas iglesias han abrazado, ya por razonamiento ya nosotros deberíamos rechazarlo. Porque siempre detrás de una escogencia o detrás de elegir algo, siempre hay un motivo. O sea que para nosotros no debería ser posible creer en el libre albedrío. Ya. ¿Qué dice la Biblia? Primero voy a utilizar a teólogos como Jonathan Edwards, que es bastante conocido, San Agustín, también acerca de esto, pero por último vamos a utilizar las palabras de Jesucristo para saber si el libre albedrío es real o no. Si pudieron entender el concepto del libre albedrío, busquemos Mateo 7, del 17 al 18. El primer argumento que se presenta en Mateo ya es bastante contundente para ir en contra del libre albedrío. Mateo 7, del 17 al 18. Ya, entonces les vuelvo a comentar, porque quiero que esto quede bastante claro en sus mentes. El libre albedrío empieza desde una posición neutral y virgen, no tiene que ser condicionada ni influenciada por nada. Ve lo que dice la Biblia en Mateo 7, del 17 al 18, dice así: así, todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así, todo buen árbol, 17 otra vez, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo no da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por lo que podemos entender aquí de Mateo, es fácil. Los frutos del árbol dependen de la naturaleza del árbol, ¿cierto? No puede un árbol de mango dar fresa. Es algo que es bastante claro para nosotros, y también tenemos que definir que esto aquí no se refiere precisamente al árbol, se refiere a los seres humanos, ¿cierto? Entonces, si él dice que el fruto del árbol está condicionado a lo que es la naturaleza del árbol, ¿qué significa esto para el hombre?
que la voluntad o los deseos del hombre están sujetos a lo que es la naturaleza del ser humano en este caso. ¿Cierto? Dice, no puede el árbol bueno dar frutos malos, ni el malo dar frutos buenos. No se refiere a árbol precisamente lo que está hablando Cristo, se está refiriendo a las personas. Las decisiones de las personas están condicionadas, ¿qué? A la naturaleza del hombre. Eso es lo que está diciendo Cristo. La voluntad, los deseos del hombre están condicionados a su naturaleza. ¿Puede el hombre bueno hacer buenas cosas? Sí. ¿Puede el hombre bueno hacer cosas malas? Pues según la Biblia dice no. También les mencioné en un estudio, creo que de Gálatas, que les dije que Cristo menciona algo bastante bueno. Y él dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿qué significa? Que somos malos, que a veces damos cosas buenas. Pero nuestra naturaleza es mala. Y vamos a ir viendo a través de la Escritura todo eso. Entonces, necesito que puedan entender esto. Lo que quiere decir la Biblia acá, en Mateo, estas son las palabras del Señor, dice que la voluntad está ligada a lo que es la naturaleza del hombre. Vamos a ver entonces cuáles son nuestros frutos. Y aquí sí necesito que me ayuden algunos. Vamos a leer Génesis 6:5. ¿Lo puedes leer tú, Pauli, porfa? Celeste, si puedes me ayudar con Isaías 64:6. Ibar, ¿me puedes ayudar con Jeremías 13:23? ¿Tienen Biblia allá atrás, verdad? Sí. ¿Me pueden ayudar con Juan 8, 31 al 36? Sí. Ya, entonces les dije que nuestras decisiones están condicionadas por nuestra naturaleza. Ahora vamos a ver qué habla la Biblia acerca de nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya, ¿qué describe aquí antes de ese? Dios mandó un juicio sobre la tierra. Ese es antes del diluvio de Noé. Dios dice que vio que era mucha la maldad en el hombre. Y sabes que también agrega que era de continuo el mal. Eso es lo que describe el hombre del ser humano. Que solamente pensamos es en el mal. Esa es una característica o un deseo de lo que es el ser humano. Nuestros pensamientos son de continuo el mal. Isaías 64:6. Y bien todos nosotros somos como sociedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Sí lo pudieron escuchar todo? ¿Sí? He aquí nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Saben lo que era trapo de inmundicia en la antigüedad, verdad? ¿Sí? La menstruación de... Sí, exactamente. Era la menstruación. Ya, eso era un trapo de inmundicia. Y dice que nuestras justicias son así. Lo que nuestras obras justas delante de Dios son asquerosas. ¿Por qué, hermano? También hay una explicación. Mira, según Dios considera una obra buena según 3 leyes. Primero, para que tu obra sea buena, tiene que haber 3 motivos. Tiene que hacerse primero para la gloria de Dios. Segundo motivo, tiene que hacerse conforme a su ley. ¿Sí? Porque la ley refleja el carácter y el carácter de Dios, y también menciona lo que es bueno y es malo. Es como que regular lo que es bueno y malo. Por eso tiene que hacerse conforme a la ley de Dios. Y tercero, tiene que hacerse por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, para que una buena obra sea considerada buena delante de los ojos de Dios, se tienen que haber esos 3 elementos. Está bastante difícil cumplir eso, porque nuestras obras de justicia, las que nosotros consideramos que son obras de justicia, para Dios es inmundicia. ¿Por qué? Porque nunca la hacemos con esos 3 motivos. Es todo lo contrario. Puedes añadir un motivo, pero para que puedas cumplir las 3 está difícil. Entonces la Biblia dice en Isaías que nuestra justicia es como trapo de inmundicia y caímos todos. ¿Ya? Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas,
así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Aquí Jeremías utiliza pregunta retórica. También le dije a ustedes qué es lo que significa pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Pregunta donde las respuestas son obvias. ¿Ya? Él no quiere que se responda, él quiere que tú medites con esa pregunta. ¿Podrá el etíope mudar su piel? El etíope es una persona de piel oscura. ¿Puede el etíope mudar su piel? La respuesta es no, es obvia, no se puede. ¿Podrá el leopardo quitar sus manchas? No. Y agrega esta, ¿podrá el hombre hacer el bien cuando está habituado a hacer el mal? No vamos a poder responder que sí, la respuesta es obvia, no. No podemos hacer el bien cuando estamos habituados a hacer el mal. Juan 8, de 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta el 36. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librarte, seréis verdaderamente libres. Yo creo que ahí está bastante claro lo que dice el Señor Jesucristo. Ustedes son unos esclavos del pecado. Esa es su voluntad. Son unos esclavos del pecado. Ellos le decían a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham, eso es otra cosa. Ellos se jactaban de por ser descendencia de Abraham, podrían tener las bendiciones espirituales. Y la respuesta es fácil, ustedes no son esclavos de nadie. Perdón, ustedes no son libres, ustedes son unos esclavos. Por ser hijos de Abraham no significa nada. Ustedes son unos esclavos. Y la respuesta de ellos es sorprendente. Nosotros nunca hemos sido esclavos, porque no dice que somos unos esclavos. Sí, porque ustedes viven esclavizados al pecado. Eso es. Entonces, vean estos versículos que les estoy diciendo. Cierto que ya con estos versículos ya está anulando o eliminando el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el hombre lo que es un esclavo del pecado y está sujeto a solamente pecar, según lo que dice la Biblia, ¿cierto? También las palabras mismas de Cristo es, ustedes son unos esclavos. Entonces no puede haber un libre albedrío cuando la Biblia se levanta con argumento bastante entendible de que somos esclavos. Hay otro, y lo leo yo, es Romanos 6:20, dice, por cuanto eran esclavos de pecado, por cuanto erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. También menciona aquí la primera parte de que éramos esclavos del pecado. Entonces no es neutral, hermano. No es virgen el terreno. Nuestras decisiones están condicionadas a nuestra naturaleza. Nuestra decisión está condicionada a nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza, según lo que acabamos de leer, es un esclavo. Y lo que hace es de continuo al mal. Y las obras que nosotros hacemos es injusticia, porque no cubren el estándar de lo que Dios manda de buenas obras. Ya, entonces no hay libre albedrío, hermano. El hombre decide dentro de su naturaleza. Cuando el hombre decide escoger, va a decidir dentro de su naturaleza. Pecamos porque es nuestra naturaleza pecar. Hay por decir, un eslogan que dice la Iglesia Reformada, y es que no somos pecadores porque pecamos. No, es al revés. Pecamos porque somos pecadores. Eso es nuestra naturaleza. Hay dos cosas también que van en contra del libre albedrío, hermano, y es que una es moral y otra es racional. La primera, moral. Si las decisiones son espontáneas y neutrales, no hay razón, entonces no tiene ningún significado moral, ¿cierto? No hay una influencia atrás, entonces no hay un significado moral y no se puede ser juzgada como bien o mal. Y esto va en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios, aparte de que ve los actos, también ve que los motivos del corazón. Entonces el libre albedrío tampoco encaja con esto. La segundo argumento en contra del libre albedrío es que no es razonable. ¿Por qué?
Porque si no existe una inclinación, deseo, tendencia previo ni motivación, ¿cómo puede hacerse jamás una elección? Si no existe algo detrás. Si la voluntad es neutral, ¿cómo se puede escoger entre el bien y el mal? Eso no se puede, no, o sea, según la razón, tú no vas a escoger algo sí porque sí. Siempre hay algo detrás. Así sea donde tú estás sentado ahora, hermano, hay un deseo atrás de por qué tú te sentaste en este lugar. Quizás fue porque no quieres caminar o fue el único banco que estaba disponible, pero siempre hay una motivación de por qué hiciste algo. Es lo que quieren mencionar la idea reformada. A lo que quiero llegar es eso, hermano, a que nosotros podamos entender que cada vez que nosotros escogemos o decidimos algo, hay un motivo atrás y siempre ese motivo está sujeto a lo que es nuestra voluntad, ¿sí? A lo que es nuestra naturaleza, perdón. Según Jonathan Edwards, menciono Jonathan Edwards, es un teólogo conocido estadounidense, bautista también, bautista reformado, y es bastante conocido, uno de los mejores teólogos que ha pisado Norteamérica. Y no por lo que diga yo, sino porque es reconocido en Europa como uno de los mejores cristianos que ha pisado América. Jonathan Edwards. ¿Qué dice él? Él dice, cuando él ve al hombre escogiendo, dice, veo la mente escogiendo. Dentro de cada decisión de un hombre está la mente. Él dice, antes de poder escoger debemos tener alguna idea de qué es lo que estamos escogiendo. Nuestra selección se basa entonces sobre lo que la mente aprueba o rechaza. Por eso le estaba diciendo que dentro de lo que ustedes decidieron sentarse aquí, está la mente. No es que tú vas neutral, igual tropezaste con el banquito y te sentaste. No, ahí la mente está detrás de cada una de las decisiones que nosotros tomamos. Nuestro entendimiento de los valores juega un papel crucial en nuestras decisiones. Mis inclinaciones y motivos, al igual que mis elecciones en sí, están moldeados por mi mente. Eso lo dice Jonathan Edwards. Mi mente está detrás de cada decisión que yo tomo. También él ve libre albedrío como la capacidad de escoger lo que queremos. Entonces él dice, está mi mente detrás de cada decisión, pero también están mis deseos. Les cuento lo que dice él. Esto se apoya en el fundamento del deseo humano. Aquí el deseo juega un papel vital en cuanto a proveer una motivación o una razón para hacer una elección. Entonces la voluntad siempre escoge según su más fuerte inclinación en el momento. Esto también es bastante interesante. Nosotros vamos a escoger según nuestra inclinación más fuerte en el momento. Vamos a ir desarrollando esto. Es que nosotros nos hagamos una pregunta. ¿Cómo y por qué haces lo que haces? Hay días que tú decides leer las escrituras, hermano. Tu deseo es leer las escrituras. Pero hay días que no lo lees. ¿Por qué? Porque es conforme a tu deseo y según tu deseo más fuerte sea en el momento, tú vas a decidir. Tú ahora puedes tener el deseo de leer la escritura, pero en tu casa te puede llegar el sueño, te puedes entretener por cualquier cosa y tu deseo más fuerte en ese momento no va a ser de leer la Biblia, sino de no leer la Biblia. Y a eso se refiere Jonathan Edwards. Dice que detrás de cada decisión también está un deseo, pero no solamente un deseo, sino que en el momento, el deseo más fuerte que tú tengas es el que va a prevalecer. Toda decisión se hace entonces por alguna razón. Y lo que escojas, lo escogerás siempre por una inclinación más fuerte que tengas en el momento de la decisión. Hermano, tomar decisiones es complejo. Debido a que afrontamos muchísimas circunstancias, nosotros somos inconformes, y siempre afrontamos muchas cosas y muchas cosas variadas. Por eso es que nuestras decisiones son cambiantes, mucho. Como les digo, hay un ejemplo, nosotros queremos vernos bien y nosotros podemos decidir hacer una dieta. Pero al momento de que se te presente una comida que te gusta, el deseo más fuerte es romper la dieta y comer lo que a ti te gusta. ¿Por qué? Porque así vamos a escoger siempre, escogemos de acuerdo a sea nuestro deseo más fuerte en ese momento. Y como le dije, nuestra voluntad siempre está sujeta ¿a qué? A lo que es nuestra naturaleza. Siempre escogemos según nuestras inclinaciones más fuertes en el momento. Igual pasa con el cristiano. ¿Cuál es el deseo del cristiano, hermano? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? La cruda verdad es que en el momento de nuestro pecado, deseamos más el pecado fuertemente de lo que deseamos amar a Dios. Eso también sucede para el cristiano. Nosotros amamos a Dios y nosotros no queremos pecar, ¿cierto?
Ajá, adelante. Sí, justo ahora que dijiste lo que dice Pablo en Romanos 7, lo que acabas de decir, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, es que precisamente en el estudio que yo estoy leyendo aparece eso mismo para explicarlo, a pesar de que él encaja con eso, con lo que estamos diciendo, pero es bastante largo para explicar todo ese versículo, pero ciertamente eso pasa en la vida del cristiano. Y pretender que tenemos que también entender que este Romanos 7 se refiere a un cristiano. Esto no va a pasar en la vida de un inconverso. El inconverso no lucha entre el bien y el mal, ni tú estás luchando con un hombre interior que se deleita también en las cosas de Dios. No, esto aquí está hablando de un cristiano. Por eso le dije, ¿qué pasa con el cristiano también? El cristiano también vivimos también esa lucha de decidir, y vamos a decidir conforme también a nuestras decisiones. Pero ¿qué tiene el cristiano? Un remanente del viejo hombre. ¿Me entiendes? Por eso tu deseo interior, como dice Pablo, tu deseo interior es querer agradar a Dios. Pero en el momento, hermano, también Sproul lo dice, tú vas a tener, en el momento de la tentación, tú vas a tener más deseo de pecar que de agradar a Dios. ¿Por qué? Porque aún está en nosotros, en el cristiano, que nuestra naturaleza vieja, o el hombre viejo. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es que nosotros podamos entender, hermano, que nuestras decisiones siempre están influenciadas por nuestra naturaleza, y nuestra naturaleza es mala. Ese sería el estudio, pero no termina aquí. Mira, también Edward menciona algo bastante importante. Él hace una distinción que sirve para entender mejor y va directamente a lo que es el problema. Él distingue entre la capacidad natural y la capacidad moral. Gracias, Nicole. Jonathan Edwards, Martín Lutero fueron uno de los mejores hombres para explicar acerca del libre albedrío, hermano. Él ahora va y apunta a algo más específico y él dice, ok, vamos a decir que el hombre tiene capacidad natural. Cuando le hablo de que tiene una capacidad natural, ¿qué significa? Que el hombre naturalmente escoge las cosas y toma decisiones. Entonces dice, el hombre tiene, ¿cuáles son las capacidades naturales del hombre? Ver, tocar, comer. El hombre no tiene la capacidad natural de volar, porque no tenemos alas, ¿cierto? Pero tenemos capacidad natural de andar, de sentarnos. Esa es nuestra capacidad natural. Y entre esas capacidades naturales está el de poder escoger. Tenemos una voluntad de escoger. Ya le menciono, dice, la voluntad es una capacidad natural que nos ha sido dada por Dios. Tenemos todas las facultades naturales necesarias para hacer elecciones. Tenemos una mente y tenemos una voluntad. Tenemos la capacidad natural de escoger lo que deseamos. Esta sería la capacidad natural. ¿Cuál es pues nuestro problema? Según la Biblia, el problema es el corazón. Por eso él distingue, hay una capacidad natural y una capacidad moral. Tenemos la capacidad natural de escoger. El problema no es ese, es que cogemos lo malo. Entonces el problema es el moral. La capacidad moral es la que está mal. Él dice, el problema del hombre con respecto al pecado reside en su capacidad moral o carencia de la misma. Antes que una persona pueda escoger algo que sea agradable a Dios, debe tener primero el deseo de agradar a Dios. Antes que podamos encontrar a Dios, debemos tener primero el deseo de buscarle. Antes que podamos escoger el bien, debemos tener primero el deseo de hacer el bien. Antes que podamos escoger a Cristo, debemos tener primero el deseo de ir hacia Cristo. La esencia de todo el debate sobre la predestinación consiste plenamente en este punto. ¿Tiene el hombre caído en y por sí mismo un deseo natural por Cristo? Edward responde con un enfático no. El hombre está afectado, quedó afectado después de la caída y no puede. Entonces él dice, distingo entre la capacidad natural. ¿Se puede decir entonces que hay una escogencia del hombre? Sí, porque la capacidad natural del hombre es siempre escoger. Entonces no es el problema lo que escogemos, el problema es moralmente no estamos capacitados. Eso es lo que distingue Edward, entre la capacidad natural y la capacidad moral.
Ahora, esa fue la idea de Jonathan Edwards. Voy con la idea de San Agustín. ¿Qué quiso decir San Agustín? En el grupo de WhatsApp de Linares le envié un cuadro que significa cuádruple condición de la voluntad humana. Se lo pasé por el grupo de Linares. Ahí está ese cuadro. Este cuadro es bastante popular, hermano. Espero que lo hayan leído antes. Y él explica cuál es, cómo fue la voluntad del hombre desde el inicio hasta ahora. Se conoce como la cuádruple voluntad del hombre. ¿Qué dice San Agustín acerca del libre albedrío? Es una idea bastante similar a la de Jonathan Edwards. Y él dice: al igual que Edwards hizo una distinción crucial entre la capacidad natural y la capacidad moral, así también Agustín, antes que él, hizo una distinción similar. Agustín encaró el problema diciendo que el hombre caído tiene libre albedrío. Esto lo dijo San Agustín: el hombre tiene un libre albedrío. Vamos a decir que sí, pero carece de libertad. A primera vista parece una extraña distinción, o sea, es libre pero también carece de libertad. ¿Por qué? Porque le está apuntando a lo que le estoy diciendo, que hay una capacidad natural y una capacidad moral. Dice: a simple vista parece una extraña distinción. ¿Cómo puede alguien tener libre albedrío y sin embargo no tener libertad? Agustín estaba yendo a parar a lo mismo que Edward. El hombre caído no ha perdido su capacidad para hacer elecciones. El pecador es capaz aún de escoger lo que quiere. Puede actuar aún según sus deseos. Sin embargo, debido a que sus deseos son corruptos, no tiene libertad real. No tiene la libertad real de los que son liberados para justicia. El hombre caído se halla en un grave estado de esclavitud moral. ¿Cuál es la idea de San Agustín? Según mi resumen, él dice: el hombre tiene un libre albedrío. Yo creo que el hombre puede escoger, dice San Agustín. El problema es qué es lo que escoge. El problema es detrás de eso, de que si hay un motivo. Y el motivo está mal, está corrupto. Por eso le pasé por el grupo eso, lo que significa la condición cuádruple del ser humano. Y Agustín dice, porque Agustín cree en el libre albedrío, pero cree el libre albedrío que hubo en un estado de inocencia, que es Adán. ¿Qué significa esto? Cuando Adán estaba en el huerto del Edén, él tenía libre albedrío. Exactamente. Él era capaz, él tenía la posibilidad de pecar y no pecar. ¿Cierto? Eso son palabras latinas. Ese cuadro que yo le pasé son palabras latinas. Entonces, en el estado de inocencia, Adán tenía la posibilidad de pecar y no pecar. Él sí tenía libre albedrío. Esto es una idea de San Agustín. Cuando Adán peca y todos estamos bajo la caída y no hay regeneración, o sea, no hay arrepentimiento ni fe en Cristo, el hombre, ¿qué es lo que hace? Puro pecar. Eso es lo único que hace. Cuando viene la regeneración, cuando el hombre se arrepiente y se une a Cristo en fe, el hombre vuelve a rescatar un poquito el libre albedrío, porque el hombre puede ahora pecar o no pecar. ¿Por qué? Porque está todavía remanente del viejo hombre, y como le dije, según tu inclinación más fuerte sea el momento, tú vas a decidir si pecas o no pecas. Entonces, San Agustín dice que puede haber un pequeño libre albedrío en el creyente, entre pecar o no pecar. Y en la última condición humana, que es la glorificación, seremos incapaces de pecar. No vamos a pecar más nunca. Por eso se conoce como la cuádruple condición de la voluntad humana. San Agustín. Es bastante común también en la iglesia reformada este pequeño cuadro que les pasó a ustedes por el grupo de WhatsApp. Hermano, y esto que les estoy mencionando de San Agustín, este cuádruple voluntad del hombre, es exactamente lo que ustedes van a encontrar en el capítulo número 9 de la Confesión del Hombre, Bautista del Hombre. En lo que puedan leer, habla acerca del libre albedrío, capítulo 9 de la Confesión del Hombre. Son las mismas palabras de San Agustín, pero de diferentes modos. Vamos ahora, para terminar, hermano, yo sé que este estudio es bastante extenso, con la idea de Jesucristo. ¿Qué habla el Señor acerca del libre albedrío? Vayamos a Juan 6:65, por favor. Juan 6:65.
El que lo tenga lo puede leer, por favor. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Tenemos que ver atentamente este versículo. Nadie puede venir a mí si no os daré, ¿cómo es? Si no le fuere dado del Padre. Si no le fuera dado del Padre. Hay tres cosas que tenemos que notar aquí. Primero, hay una negación universal. Ninguno puede venir a mí. Dice que algunos, dicen los más inteligentes, no. Ninguno puede ir a mí, no puede venir a mí, ninguno. Hay tres condiciones que se muestran en este versículo. La primera es una negación universal. ¿Universal por qué? Porque no menciona, menciona toda la raza humana. Ninguno. Abarca toda la raza humana. Ninguno puede venir a mí, dice el Señor. Hay otra parte que dice, que menciona en este versículo, que es la capacidad. Puede. La palabra puede significa capacidad. Ustedes no pueden venir a mí. Primero, ninguno puede venir a mí. Esa sería la capacidad. Y por último sería la condición necesaria, que sería si no le fuera dado del Padre. Entonces, la palabra ninguno incluye a todos. Ninguno puede venir al Señor. La siguiente palabra es crucial, que es la palabra puede. Esto tiene que ver con la capacidad y no con un permiso. En este pasaje Jesús no está diciendo a nadie se le permite venir a mí, está diciendo ninguno es capaz de venir a mí. Y la siguiente palabra es si no, sería la condición. Si a Jesús no lo trae, o si el Padre no lo trae, no puede. Eso es lo que Cristo se levanta para entender si el hombre puede o no puede escoger a Dios. Bueno, según el Señor, dice que no puede. Y hay una condición también, tiene que traerlo Dios o el Espíritu Santo, ¿ya? Ahí mismo podemos leer Juan 6:44, por favor, muy cerca. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ya. Dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que no lo trajere. Hermano, aquí es bastante importante, porque esto lo voy a decir yo porque lo he estudiado otra persona, pero la palabra trajere es traducida, perdón, la palabra original en griego es elko. Esta misma palabra elko se utiliza en otras partes de la Biblia con otro significado que no es trajere. Miren. En Santiago 2:6 dice que ustedes han enfrentado al pobre, no los oprimen los ricos y no son ellos mismos los que los arrastran a los tribunales. ¿Cuál creen ustedes que sea el verbo elko aquí? Arrastran. La palabra elko que se traduce en este versículo significa arrastran. Imagínense ustedes. En Juan 6:44 se menciona trajeron y aquí la cambian por arrastran. En Hechos 16:19 Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, vendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. ¿Cuál crees que sea aquí el griego que se utiliza ahí elko? Arrastrar. En Juan 6:44 me imagino que las personas que tradujeron la Biblia utilizaron la palabra como más suave, que es trajeron. Pero la palabra original o el griego se traduce como arrastrar. Sí, entonces lo que quiero que puedan entender es que nadie va a venir a Dios a menos que Dios no lo arrastre. Eso es lo que significa, hermano. Otra condición que muestra la Escritura para que el hombre pueda venir a Dios o escoger el bien es la que nosotros vemos en Juan 3:3, que es algo que nosotros bastante conocemos. Ninguno puede entrar al reino de Dios sin qué, sin haber nacido de nuevo. Esa sería otra condición. Entonces la condición es, si yo no los arrastro a ustedes a mí, ustedes no van a poder, ninguno puede. Y otra condición es, tienen que nacer de nuevo. ¿Puede el hombre nacer de nuevo por sí mismo? No. Mire, hay muchísimos libros
nosotros los reformados venimos de una descendencia bastante buena, hermano. Porque venimos de San Agustín, Martín Lutero, Jonathan Edwards, y fueron hombres bastante, para mí, bastante influyentes en su país y en su época. Jonathan Edwards se pudo, influenció tanto que su constitución estadounidense, que es basada en la escritura, fue por Jonathan Edwards. Charles Spurgeon también cree en eso. Martín Lutero, hermano, la reforma fue, no por Martín Lutero precisamente, pues, pero Martín Lutero creía en esto. Entonces nosotros venimos de una descendencia bastante buena. La reforma viene de una descendencia de hombres que se levantaron creyendo lo que la Biblia dice. Y nosotros tenemos que seguir esa descendencia. Creer es eso, es mantener lo que dice la palabra, hermano. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, ya les aclaré muchísimo de lo que dice. El hombre no puede venir a Dios, el hombre no tiene libre albedrío. La Biblia se levanta diciendo que el hombre es malo, 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 malo y que su voluntad es mala. Entonces esto es lo que tenemos que seguir levantando, ¿sí? Más bien es escaso entender todo esto porque las iglesias creen en esto, creen en el libre albedrío, hermano. Y por eso uno escucha tanto el llamado cuando van a predicar afuera, de ven a Cristo, tú tienes que escoger hoy, y entonces la persona como que la ablanda un poco, como que no la llama al arrepentimiento, no le muestra sus pecados, la demanda de la ley, sino que es como solamente algo que tú puedes escoger en el momento, si no, no, pero apúrate. Sí, estando yo en Nueva Vida, la respuesta que yo daba para decir por qué la humanidad está mal o no viene a Cristo es porque el libre albedrío, hermano. Yo no sé si ustedes también hicieron eso. Sí. Hermano, lo que pasa es que el hombre tiene un libre albedrío y Dios no va a obligar a nadie. Hermano, eso significa que entonces el hombre es más soberano que Dios. Hermano, no hay una persona, no hay ni una partícula pequeña que pueda estar fuera de la soberanía de Dios, hermano. Imagínense ustedes que haya un virus que Dios no pueda controlar y fuera infectado al Señor Jesucristo y Jesucristo no fuera muerto en la cruz. O si Dios no pudiera controlar al hombre, Cristo se fuera levantado un enemigo y que Dios no pudo haber controlado a ese enemigo y fuera muerto Cristo por un asesino y no pudo cumplir la voluntad de Dios. Esa idea no es bíblica. El hombre no es soberano. Sí. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que todo eso es planificado y ordenado por Dios. Hermano, a mí me sorprende la soberanía de Dios porque Dios puede cumplir su voluntad y el hombre aún sigue siendo responsable. Pero Dios va a cumplir su voluntad ¿y cómo va a cumplir su voluntad? A través de tus decisiones propias. Es lo que se lee también en el libro de Isaías, capítulo 10, dice, levanté al rey asirio, y el rey asirio fue y cumplió la voluntad de Dios, y el rey asirio dijo, por mi fuerza. Pero no, fue Dios quien lo levantó para dar un castigo al pueblo de Israel. Pero fue la voluntad de Dios, igual el sacrificio de Cristo, esa fue voluntad de Dios. Dios en su soberanía, hermano, esto es tan impresionante, que Dios en su soberanía ordena todo y ordena su voluntad, pero utilizando tus decisiones. Y tú eres responsable igual, pero Dios va a cumplir su voluntad. Eso es lo que entendemos de lo que dice la Escritura. Entonces, hay un argumento que se dice, en la Biblia aparece por muchos lados que Dios nos manda a hacer cosas, escoge el bien y no escoge el mal, ¿cierto? Y eso es un argumento que se levanta en contra del libre albedrío. Pero el hecho de que Dios te mande a hacer algo no significa que tengas la capacidad para hacerlo. E incluso la misma ley se levanta ¿para qué? La ley no se levanta para que la cumplan en sí, o sea, tenemos que cumplirla. Pero la ley, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Mostrar el pecado, encerrar, según los 3 primeros capítulos de Romanos. ¿Qué hace Pablo en esos 3 primeros capítulos de Romanos? Encierra a todo el hombre bajo pecado, a través de la ley. Ese es el propósito de la ley, que el hombre no tenga salida y que pueda ver la ley de Dios, somos malos. De eso se trata. Por eso, el hecho de que Dios te mande a hacer algo no significa que tú no tengas la capacidad de hacerlo. Por eso vas a ver muchos mandatos en la Escritura de que escoger bien. Pero es nuestra responsabilidad escoger el bien. Lo malo es que no tenemos la capacidad, al menos que Dios intervenga en nosotros. Ya, hermano, para concluir, dice Sproul, concluimos que el hombre caído es aún libre de escoger lo que desee, pero debido a que sus deseos son solamente inicuos, carece de la capacidad moral para ir a Cristo. Tanto cuanto permanezca en la carne sin regenerar, nunca escogerá a Cristo. No puede escoger a Cristo precisamente porque no puede actuar contra su propia voluntad. No siente ningún deseo por Cristo.
No puede escoger lo que no desea, su caída es grande. Es tan grande que solo la gracia eficaz de Dios, obrando en su corazón, lo puede llevar a la fe. Esa es la conclusión. Hermanos, espero que hayan podido entender. Yo sé que esta doctrina no es fácil de entender. Y todavía no empezamos con el primer punto calvinista. Pero era necesario entender lo que era el pecado original, entender lo que era la caída y entender este primer punto arminiano que era el libre albedrío. Oremos a Dios. Tú nos enseñas a través de la Escritura, mi Señor, que tú nos arrastraste a ti. Ciertamente, yo creo que más bien nosotros corríamos fuera de ti. Hay un testimonio en la Escritura de que fue Adán el que se escondió y tú fuiste en busca de él. Tú no estás escondiéndote, mi Señor. Nosotros nos estamos escondiendo y tú vas a nuestro encuentro. Esto me lleva a estar agradecido contigo, de verdad. ¿Cómo puede buscarnos a nosotros siendo malos, mi Señor? Pero agradecido por todo lo que haces, mi Señor. Gracias por salvarnos, gracias por buscarnos y poder cumplir lo que tú dices, amarte a ti porque tú nos has amado primero. Ayuda a que nuestro corazón crea lo que dice tu palabra, mi Señor, y nuestra mente también. Y ayuda a que nuestros deseos sean buenos. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén.